como la fenilefrina, analgésicos antipiréticos como el paracetamol, antitusivos cuando la tos es muy irritativa, y obviamente cuando existen complicaciones bacterianas como una otitis, una sinusitis, una infección en los pulmones, se hace uso de los antibióticos. La forma de prevenir un resfrío común es evitar el contagio. Indudablemente las personas que están resfriadas son las que van a producir el contagio hacia otras personas, son las que deben usar las medidas de aislamiento respiratorio, principalmente el uso del barbijo y el lavado de las manos. El reposo domiciliario, y no existe una vacuna activa contra estos virus. Al existir tanta variedad, tanto número de virus que pueden producir la misma enfermedad, entonces la vacunación, la inmunización activa es dudosa. Por lo tanto, no está en el Programa Nacional de Inmunización la vacuna contra el resfrío común. Sin embargo, el otro problema grave de los virus es la influenza. La influenza también es una forma de infección viral que se la llama gripe, obviamente para tratar de diferenciarlo de lo que es un resfrío común. La gripe ya es una enfermedad viral mucho más grave, con un compromiso sistémico mucho más grave y que puede afectar muchos órganos. Presenta síntomas sistémicos severos. Algunos pueden ser asintomáticos y otros tener afección de varios órganos. Los virus de la influenza se clasifican de acuerdo a su genoma en A, B y C. Los virus de la influenza que afectan al humano y que tienen importancia clínica son los virus de la influenza A y B. Llega a ser un problema de salud pública por la alta difusión, la alta capacidad de contagio que desarrollan. Una vez que aparecen casos de influenza, suelen aparecer brotes epidémicos de esta enfermedad. Tiene una alta capacidad de difusión. Y el otro problema es su variabilidad genética. Esta variabilidad genética se debe a que estos virus pueden cambiar en su genoma y modificar su estructura genómica y evadir la inmunización que uno pueda tener. Tiene una alta morbilidad por los síntomas sistémicos que presentan y pueden presentarse en forma de pandemias. De ahí la importancia de conocer lo que es la influenza. La influenza es endémica en todo el mundo. Hay virus de la influenza que actualmente están circulando en todo el mundo, que son la influenza. Te voy a llamar en un rato, por favor, estoy en clases. Entonces, los virus de la influenza son endémicas en todo el mundo. Hay virus de la influenza, sobre todo la influenza A, las variables H1, N1, H2, N3, que circulan por todo el mundo y se presentan en forma de brotes en los periodos de otoño e invierno, en niños, adultos, jóvenes, y obviamente producen inmunidad solamente para la cepa infectante. Si este virus de la influenza, por sus variabilidades genéticas, cambia su genoma, entonces es posible que aunque nosotros nos hayamos enfermado de influenza hace 3, 4 meses, podamos volver a enfermarnos. Es como el virus del coronavirus, es un virus RNA, tiene un núcleo de RNA con una proteína en su interior y está rodeado en forma de una corona por sus antígenos. Es muy similar al coronavirus. Los antígenos, que en este caso se llaman estas espículas que están
alrededor del virus que se llama la hemaglutinina y la neuramidasa. Estos antígenos permiten clasificar a los virus en sus variables genéticas que están circulando. Tienen una membrana lipídica y además tienen una capa de proteína en su membrana. Las proteínas M1 y M2 permiten clasificar a los virus en virus de la influenza tipo A, B o C. Las importantes son la A y B. Y los tipos de antígeno que existen en superficie, como una corona, permiten clasificar a los virus en sus otras formas variables, de acuerdo al subtipo de antígeno hemaglutinina que tienen o el antígeno neuramidasa que tienen en las espículas de la superficie. Esta es endémica en los hombres, en los mamíferos, en las aves. El antígeno de la hemaglutinina llamado antígeno H permite la adhesión del virus a las células del epitelio respiratorio, la adhesión y la entrada del virus a la célula. O sea, ese es el antígeno que hace que ese virus entre a la célula, y el antígeno, la neuraminidasa, permite la replicación del virus dentro de las células. Ustedes tienen que saber que los virus son organismos unicelulares que siempre tienen que reproducirse dentro de una otra célula, no se reproducen por sí solos. Siempre se reproducen dentro de células vivas. Y esta replicación viral sobre todo se da en las células alveolares llamadas los neumocitos tipo 2. La importancia del virus de la influenza, vuelvo a repetir, es la segmentación, la capacidad de segmentación que tiene su genoma, que va a producir una variabilidad genética y la emergencia de nuevos tipos de virus, aunque sean de la misma clase. Estas recombinaciones genéticas se pueden dar entre virus distintos, pero de la misma especie. Puede combinarse un virus H1N1 de una persona con los virus H5N1. Si esa persona trabaja con gallinas o con animales, puede que sus gallinas tengan influenza. En las aves, el virus predominante es el H5N1. Entonces puede combinarse y de repente salir un virus H5N6, que obviamente es el mismo tipo de virus de la influenza, pero que tiene un genoma diferente. Y para ese virus no tenemos inmunidad. Y puede desarrollarse una nueva epidemia o pandemia de la influenza. Entonces estos virus tienen una elevada capacidad de mutación y generar diferentes formas de virus. Se han descrito que hay 15 subtipos del antígeno H y 9 subtipos del antígeno N, que van en forma numérica desde el H1 al H15. Ustedes pueden ver que puede existir una variedad grande de combinaciones de estos números. Y el humano ha sido capaz de detectar las variables del virus de la influenza desde el año 57. Habitualmente estos virus, por la población que existe en el lado del Asia, la capacidad, la cantidad de gente que se dedica al manipuleo de aves, animales silvestres, hace que estos virus, como el coronavirus, surjan en estos lugares del mundo. Y a medida que pasa el tiempo se han ido identificando diferentes formas de virus de la influenza, variables genómicas del virus de la influenza A. Actualmente los virus que están circulando en el mundo son el H1N1, el H5N1, que es el virus aviar o porcino que empezó en México hace 4 o 5 años, y el H2N3. Esos son los virus de la influenza que están circulando en la actualidad. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud
de acuerdo a la preponderancia del tipo de virus de la influenza que está circulando, es que decide hacer una cierta vacuna para estos virus. Pero tampoco significa una inmunización total, porque puedo yo estar vacunando contra el virus H1N1, pero resulta que en esta parte del mundo lo que está predominando es el virus H2N3. Entonces la inmunización puede que no sea completa. Sobre todo se presenta cuando los humanos empezamos a manipular las aves, los cerdos. Hace unos 6, 8 meses ha habido un episodio de influenza aviar donde han tenido que sacrificar miles de pollos en todo el mundo, incluyendo esta parte del mundo, incluyendo Bolivia. Entonces, el virus que se presenta a nivel en las aves es el H5N1. Entonces son las personas que manipulan las aves, los que trabajan en las granjas de pollo, o los que trabajan en los mercados manipulando animales vivos, son los que se contagian inicialmente por los fomites, por el suelo contaminado, y son los que pueden albergar estas nuevas variables de virus. Entonces se producen en brotes anuales en otoño-invierno, en grupos familiares y en espacios cerrados. Las variaciones, puede haber variaciones genéticas menores y mayores. Las variaciones genéticas menores son variaciones del mismo tipo de virus que presentan mutaciones parciales en el gen H. Entonces, esto puede generar una inmunidad parcial o el paciente puede presentar una inmunidad parcial a esta variación menor del virus por haberse infectado con un virus parecido. Sin embargo, el peligro mayor en la humanidad es que exista una variación genética mayor y que aparezca un nuevo subtipo de virus. Al aparecer un nuevo subtipo de virus, como el que apareció hace unos 5 o 6 años, como el H5N1, y también produjo alarma por la posibilidad de producir una pandemia por influenza, entonces al existir una variación mayor de estos virus, las personas no llegan a tener inmunidad a esa variación mayor. Entonces la susceptibilidad a la infección y a una infección grave es mayor. Las variaciones menores hacen que nos limitemos en nuestra inmunidad alrededor de 5 años. Por eso es que cada 4 o 5 años nosotros enfermamos con influenza, lo que se llama la gripe, un resfrío fuerte. Actualmente están circulando estas formas de virus. Se transmite por la vía aérea y llegan a la mucosa del epitelio respiratorio, nariz, faringe, tráquea, hasta los alveolos, donde si existe inmunidad, este virus puede ser neutralizado por los anticuerpos de las infecciones previas. Los anticuerpos que existen en la superficie del aparato respiratorio, sobre todo la IgA, o pueden ser neutralizados porque ha habido infección previa y las células, la inmunidad celular ha aprendido a reconocer estos virus a través de una activación previa de los linfocitos T. Si yo he tenido influenza hace 3 años, entonces mis linfocitos T han aprendido a reconocer a ese agente extraño que es el virus de la influenza y obviamente pueden activarse estos linfocitos y producir anticuerpos y limitar la infección. Además, las defensas locales como el sistema mucociliar, la generación de moco también ayudan a la adherencia y a la expulsión de los virus. Se va a producir infección cuando esos virus a través de su antígeno H se fijan a los receptores en las células del aparato respiratorio.
Una vez que se fijan, esos virus penetran a las células y se produce la replicación viral dentro de las células. Una vez que se produce la replicación, la célula es destruida y se genera, o de esa célula muerta nacen miles de virus que van a infectar a otras células adyacentes del aparato respiratorio o que van a ser eliminadas por las secreciones respiratorias, la tos, y vamos a ser una fuente de contagio para otras personas. Entonces se va a producir una inflamación y necrosis de las células del epitelio del aparato respiratorio. La inmunidad es específica solamente para el subtipo de virus. Generación de anticuerpos contra las nucleoproteínas. Generación de anticuerpos contra el antígeno H. Generación de anticuerpos contra el antígeno de la neuramidasa. Y lo más importante es la inmunidad celular. Si nosotros tenemos una memoria inmunitaria que está en nuestro cuerpo, y eso también vamos a hablar mañana del coronavirus. Esa memoria está dada por la activación de nuestros linfocitos TCD4 y la generación de interferones y anticuerpos. Estos linfocitos TCD4 aprenden a reconocer la nueva entrada del virus y empiezan a generar una serie de anticuerpos y además empiezan a activar a todas las células del aparato inmune, monocitos, macrófagos, leucocitos, y obviamente se detiene la infección. Pero esta inmunidad celular también es específica para un cierto serotipo de virus de la influenza. Si se produce una variación genética mayor y aparece un nuevo tipo de virus, que no sea el H1N1, que sea un H7N10, entonces ni nuestros linfocitos son capaces de generar inmunidad porque no conocen a esa nueva variación. De ahí la importancia de conocer lo que es la influenza. Es un cuadro clínico mucho más grave que un resfrío común. El contagio, hay un periodo de incubación de hasta 7 días. El periodo de contagio y la excreción viral puede ser durante la primera semana. Puede haber una gripe complicada si nosotros tenemos una inmunidad activa. Puede haber manifestaciones sistémicas, fiebres, cefaleas, mialgias, artralgias, decaimiento, una fiebre que a veces lo llaman la fiebre quebrantahuesos, porque hay un dolor intenso de las masas musculares, de los huesos. Fiebre alta, que puede durar 3 días hasta 8 días. Cefalea intensa, tos, expectoración, dolor torácico, sensación de falta de aire, diarrea, vómitos. Hay pérdida del apetito, mialgias, dolores musculares muy intensos, sobre todo en la espalda, en los miembros, artralgias, que aumentan con la movilización en la cama, la presión de las masas musculares, incluso la presión del dolor retroorbitario, mialgias producidas por el movimiento de los músculos oculares, odinofagia, tos, congestión nasal, fotofobia, lagrimeo. O sea, una serie de síntomas generales que son mucho más graves que un resfrío común. Puede haber náuseas, diarreas, síntomas digestivos. Los pacientes mejoran después de 5 o 7 días y en aquellas personas predispuestas o en los ancianos puede haber un cuadro clínico que dure más tiempo. Cuando yo sospecho de esta infección viral, lo primero que tengo que hacer es primero detectar. Actualmente, por las técnicas de ELISA, la reacción en cadena de polimerasa,
permite detectar en las secreciones faríngeas, nasales, en la sangre, en la misma expectoración. La técnica permite ha avanzado de tal forma que permite detectar el RNA de los virus o, si hay infecciones bacterianas, el DNA de las bacterias. Esta técnica de reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real permite un diagnóstico precoz de múltiples infecciones respiratorias, y no solamente respiratorias, sino también meningias, sino también gastrointestinales. Las muestras que se obtienen son de la faringe, de la nariz, de la sangre, del aspirado traqueal. Detectan el RNA viral. También hay pruebas rápidas que pueden detectar el antígeno H del virus de la influenza, pero no son específicas. Puede haber elevación de la proteína C reactiva, pero es una prueba no específica. La procalcitonina, que es otro marcador de infección, puede estar normal. Se puede hacer también un cultivo viral, pero lo más importante es el uso de la detección, el uso de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para detectar la presencia de restos del RNA viral, que permite identificar no solamente la influenza, permite identificar otro virus, incluyendo el coronavirus, permite identificar la infección producida por incluso las bacterias. Obviamente las bacterias detectan el DNA bacteriano, no el RNA. Otra forma de diagnosticar es, pero tardíamente, un aumento del título de anticuerpos contra el antígeno H. Un aumento de 4 veces del nivel de anticuerpos permite indicar que ese paciente ha estado en contacto con el virus de la influenza. Pero eso obviamente es tardío. Lo más importante es la detección precoz del RNA viral por la técnica de la reacción en cadena de polimerasa. El problema de las infecciones virales es que hay cierto grupo de pacientes que están en riesgo de complicaciones ante un resfrío simple o una infección por influenza o incluso una infección por coronavirus. Muchos hemos tenido o han tenido coronavirus en forma asintomática, pero hay un cierto grupo de personas que por su estado inmunodeficitario o por la presencia de factores de riesgo hace que esa infección sea más grave. Lo mismo sucede en la influenza. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes, fumadores, alcohólicos y los inmunodeprimidos y los mayores de 65 años son poblaciones que están en alto riesgo de sufrir complicaciones de la infección por el virus o complicaciones bacterianas secundarias a la infección viral. Y justamente es esta población de pacientes de riesgo, con factores de riesgo, en los cuales se debe hacer la inmunización activa. Entonces, cuando sospechamos la presencia de un nuevo caso de virus, de influenza, sobre todo cuando sospechamos un resfrío como las anteriores diapositivas que hemos señalado, habitualmente un resfrío no se hace nada, se le da un paracetamol, un antigripal y pasa todo. Pero si vemos que ese cuadro viral es un cuadro que tiene síntomas sistémicos graves, síntomas más molestosos que un simple resfriado, entonces sospechamos una infección por virus de la influenza, que son estos los serotipos que están circulando actualmente. O cuando tenemos una neumonía comunitaria donde no tenemos un diagnóstico claro, no hay los signos típicos de una neumonía, entonces debemos buscar el virus de la influenza,
mediante la determinación del antígeno en frotis nasofaringeo, o hacer un panel respiratorio de reacción en cadena de la polimerasa, tanto para etiologías virales como bacterianos. Hacer hemocultivos, cultivo viral y bacteriano. Si hay derrame pleural, hacer análisis de cultivos virales, bacterianos. Obviamente, también buscar otros gérmenes, como vamos a hablar en la neumonía comunitaria, como es el antígeno urinario por neumococo, legionela. Pero ante la sospecha de que ese cuadro sea influenza, es mejor iniciar un tratamiento precoz. El tratamiento antiviral iniciado en las primeras 48 horas suele ser más eficaz y disminuye la morbilidad, las complicaciones, incluso la mortalidad. Entonces, mejor iniciar un tratamiento antiviral contra la influenza que esperar a tener los diagnósticos posteriores. Y indudablemente, si es que vemos que esa influenza se está complicando con una infección bacteriana, hay que iniciar antibióticos. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo tener yo? Infecciones bacterianas del tracto respiratorio, traqueobronquitis, bronquiolitis, otitis media, neumonía. La neumonía en los pacientes con influenza puede ser producido por el mismo virus, o sea, el virus, la carga viral con la que se contagia una persona, o el estado inmunitario de una persona puede ser tan deficitaria que los virus llegan no solamente al aparato, al epitelio del aparato respiratorio superior, sino que llegan hasta los mismos alvéolos y empiezan a destruir los neumocitos. Y obviamente van a producir lo que se llama la neumonía vírica primaria. Tiene una mortalidad alta. De ahí la preocupación del mundo de evitar el brote de pandemias por influenza. O puede haber una neumonía bacteriana de sobreinfección secundaria sobre el compromiso viral. Puede haber complicaciones cardíacas con arritmias, cardiomiopatía congestiva, miocarditis viral, por un compromiso directo del miocardio por invasión de los virus. Puede haber en el sistema nervioso central encefalitis, mielitis transversa, o desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. Los virus avanzan y comprometen los músculos mismos, y de ahí que viene ese dolor intenso a la palpación muscular, ese dolor intenso de los músculos, porque se está produciendo una miositis y una rhabdomiolisis. Esta miositis y rhabdomiolisis hace que las células musculares se destruyan y produzcan la liberación de los contenidos celulares y esta rhabdomiolisis con la liberación de la creatinfosfoquinasa de los músculos puede ir a producir una disfunción renal. En los niños ocasionalmente se produce el síndrome de Reye, que significa una encefalopatía por degeneración grasa del hígado. Sobre todo cuando a un niño que tiene influenza se le da aspirina. Se ha asociado el uso de la aspirina como tratamiento analgésico antitérmico de la influenza en los niños. Por eso que actualmente la aspirina ya no se usa como un medicamento para controlar la fiebre ni el dolor. Es mejor otros medicamentos, otros AINES que no sean aspirina, como el paracetamol y el ibuprofeno. La neumonía puede ser originalmente viral cuando el virus compromete directamente el parénquima pulmonar y llegar incluso a producir un síndrome de distrés respiratorio que tiene una alta mortalidad. O ese paciente tener una sobreinfección bacteriana. Al existir una lesión de las células epiteliales respiratorias, hay una pérdida de los cilios, que predispone a la sobreinfección bacteriana por estreptococos, estafilococos, hemófilos influenza.
Indudablemente, estos gérmenes bacterianos como sobreinfección deben ser tratados con la administración de antibióticos. Y nosotros debemos sospechar una sobreinfección bacteriana o una neumonía secundaria cuando después de una evolución adecuada en los primeros días reaparece la fiebre y los síntomas respiratorios después de una mejoría inicial. Después del séptimo día, décimo día, incluso de una influenza con un adecuado tratamiento, debe haber una mejoría progresiva. Si los síntomas respiratorios no se remiten o reaparecen, uno debe sospechar la posibilidad de una sobreinfección bacteriana. Y sobre todo si en los controles radiológicos aparecen infiltrados de tipo consolidación. La infección viral, ya sea influenza o el coronavirus, vamos a ver radiografías mañana, suele producir un infiltrado intersticial difuso, un infiltrado en forma una forma de vidrio esmerilado. No es un infiltrado de tipo consolidación, no es un infiltrado alveolar de consolidación. Cuando aparecen infiltrados de consolidación, imágenes blancas, densas, entonces uno debe sospechar la posibilidad de una infección bacteriana. Entonces hablamos que puede haber miositis y rhabdomiolisis, destrucción de las células musculares, más frecuente en los niños. Se ha demostrado presencia de las mismas partículas virales en el músculo estriado. Hay un aumento de la creatinfosfoquinasa, que es un marcador de severidad. Y este aumento, esta mioglobinuria, esta mioglobina que se libera de estas células musculares destruidas por la miositis y la rhabdomiolisis, se libera mioglobina, molécula que está presente a nivel de los músculos, puede producir una insuficiencia renal aguda por mioglobinuria. Entonces, la influenza no es como el resfrío común, es una enfermedad viral que puede producir múltiples complicaciones. El tratamiento es sintomático de reposo y uso de antibióticos cuando se sospecha una infección bacteriana y la administración de antivirales cuando se sospecha la influenza y en los primeros 2-3 días de presentación. De los antivirales tenemos diversos grupos. Los adamantanes, que son la amantadina y la rimantadina, actúan sobre todo sobre la proteína M2, que es la proteína que está en la superficie, en la membrana del virus. Actúan sobre todo sobre los virus de la influenza A, pero el problema de los adamantanes es que fácilmente se genera una alta resistencia. Por lo tanto, no son los medicamentos de elección, sino que los medicamentos de elección son los inhibidores de la neuramidasa, como el oseltamivir, el zanimivir, que son administrados por vía oral, o el peramivir, que es administrado por vía endovenosa, en las dosis indicadas por un tiempo de 5 a 7 días. Estos inhibidores de la neuramidasa actúan sobre los virus A y B. También puedo usar inhibidores de la polimerasa del RNA, que también son útiles para inhibir la replicación del RNA. La polimerasa del RNA viral es la que induce que dentro de las células infectadas del aparato respiratorio se generen nuevos RNA virales y se forman lo que se llaman los viriones y se reproducen los virus. Entonces, al inhibir la RNA polimerasa con estos medicamentos, balaxovir, pimodivir, en la influenza, nos permiten evitar la replicación viral. Los corticoides no son de utilidad y son más bien controversiales en cuanto a su uso.
Estos antivirales se deben iniciar las primeras 48 horas de iniciados los síntomas en una dosis de 75 a 150 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 7 o 10 días o hasta que la reacción en cadena de polimerasa sea negativa. Hay algunos pacientes, se ha visto en los pacientes que tienen infección con coronavirus, que hasta 2 o 3 semanas siguen teniendo positivo la prueba de ELISA, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa. Entonces no han desarrollado la inmunidad suficiente y siguen teniendo replicación viral en su cuerpo. La presencia de una prueba de ELISA, de reacción en cadena de polimerasa positiva, indica que los virus siguen replicándose en ese individuo. Indica que los virus siguen avanzando hacia las células del epitelio respiratorio vecinos y siguen replicándose. Por lo tanto, a veces es necesario prolongar el tiempo de duración con el tratamiento mientras la PCR sea positiva. En las vacunas se usan virus inactivos, sobre todo de la variación influenza H1N1. Se vacuna en forma anual en otoño. Ustedes han podido leer hoy día en el periódico que Bolivia ha comprado como 2 millones de vacunas, de vacunas contra la influenza, y que va a empezar el periodo de vacunación contra la influenza, la vacunación anual del 2024, sobre todo a los grupos de alto riesgo de sufrir complicaciones, o en personas que puedan transmitir este virus a personas de riesgo, en personas que están en grupos como los maestros, los profesores, los alumnos. Tiene una inmunidad protectora del 70 al 90%, siguen siendo útiles. Pero hay que hacer una revacunación anual. La vacuna de la influenza no es única, sino cada año tiene que vacunarse. Porque la OMS, de acuerdo a la prevalencia del tipo de virus que está predominante en este tiempo, aísla los virus y produce las vacunas correspondientes con antígenos atenuados del virus. Entonces, esta vacuna que, por ejemplo, se van a administrar este año, no es la misma que se ha administrado hace 2 o 3 años. Por eso es necesario la revacunación anual. Aumenta la efectividad de la inmunidad de los pacientes. Es importante también recordar las medidas de aislamiento para las infecciones virales, como todos conocemos en la pandemia del coronavirus. Estos virus de la influenza son inactivados por el lavado de las manos con jabón, con cloro, con alcohol. Entonces, todo paciente que tiene un resfriado y que está con sospecha de influenza debe tener un lavado frecuente de las manos, usar el alcohol en gel, como anteriormente se usaba con la pandemia del coronavirus. Esas son las infecciones virales más frecuentes del aparato respiratorio. Mañana vamos a hablar en forma separada de lo que es el coronavirus. Vamos a hablar 2 infecciones bacterianas frecuentes del aparato respiratorio que son sencillas, pero que necesitan los médicos generales saber, porque estas infecciones bacterianas como la faringoamigdalitis pueden complicarse con un fenómeno autoinmune y derivar en patologías cardíacas o renales mucho más complejas. La faringoamigdalitis está producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se contagia de persona a persona. En la clínica, ustedes ya saben, han debido tener una faringitis, una amigdalitis o una faringoamigdalitis en algún momento de su vida. Hay disfagia, dolor de la garganta, la deglución, dolor en el cuello, fiebre, náuseas, vómitos. La faringe al examen clínico se encuentra roja, con un aumento del tamaño de las amígdalas.
En su superficie puede haber placas blanquecinas de exudado, puede haber adenopatías cervicales dolorosas. Entonces, este diagnóstico de faringoamigdalitis es fácil de hacer. Y el diagnóstico se hace por el aislamiento del estreptococo en un cultivo de hisopado faríngeo o por la detección de anticuerpos, la antiestreptolicina O, anticuerpos que genera el individuo contra el estreptococo. El problema de la faringoamigdalitis son las complicaciones sistémicas que se puede producir en una persona, en un niño joven. Esas complicaciones sistémicas están producidas por una reacción autoinmune. Toda vez que nosotros nos infectamos por un germen, con un agente extraño, un virus, el Mycobacterium tuberculoso, bacterias, nosotros producimos inmunidad. Se activan los macrófagos, se activan las células presentadoras de los antígenos, se activan los linfocitos T, se activan los linfocitos B y empiezan a producir anticuerpos. Y a veces estos anticuerpos que se producen originalmente para combatir una infección no reconocen o se confunden de antígeno y confunden las células endoteliales cardíacas como si fuese el antígeno y empiezan a lesionar a sus células y producen lo que se llama la fiebre reumática. Entonces, indudablemente, esta complicación es una complicación que va a producir una morbilidad, una mortalidad en toda la vida de esa persona. De ahí la importancia de reconocer una faringoamigdalitis en un niño de 7 años, hacer un tratamiento adecuado para evitarle el riesgo de que sufra esa reacción autoinmune y genere una fiebre reumática o una glomerulonefritis aguda. Estas dos circunstancias de fiebre reumática o glomerulonefritis aguda son circunstancias que van a dañar tanto al corazón como al riñón y que va a acompañar en su vida a esa persona. Entonces, si nosotros no diagnosticamos precozmente y tratamos adecuadamente a un niño que tiene faringoamigdalitis y dejamos que ese niño tenga faringoamigdalitis este año, de aquí a 6 meses, otra vez de aquí a 8 años, entonces puede desarrollar estas complicaciones sistémicas que son muy de alta morbilidad. Una persona que desarrolla fiebre reumática puede a los 15 años tener una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, y tener toda su vida limitada por esa patología cardíaca. De ahí la importancia de reconocer una faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis en sí es una enfermedad de lo más sencilla para tratar, de lo más sencilla para reconocer, pero que puede producir complicaciones sistémicas para toda la vida de esa persona. ¿Y qué es lo que hacemos? Obviamente, una vez reconocemos una faringoamigdalitis, lo que hay que dar es antibióticos contra el estreptococo hemolítico del grupo A. Antes se usaba la penicilina. Por el uso excesivo, indiscriminado e irracional de la penicilina, en los últimos tiempos la penicilina ya no es útil, pero sirve para una forma de prevención. Los antibióticos de elección son la amoxicilina, los macrólidos y las quinolonas. Y si ese niño está teniendo episodios de amigdalitis a repetición, incluso la amigdalectomía puede estar indicada. Si nosotros determinamos que ese niño es un portador de estreptococo hemolítico, del estreptococo beta hemolítico, porque tiene una historia de amigdalitis a repetición, 2 o 3 episodios al año, porque tiene niveles de antiestreptolicina, el anticuerpo, muy elevados. Entonces, para evitar que ese niño desarrolle una fiebre reumática o una glomerulonefritis, hacemos prevención de las infecciones por estreptococo en aquellos que hemos determinado que son portadores del estreptococo beta hemolítico.
usando la penicilina en forma mensual. De ahí, no podemos usar, por ejemplo, amoxicilina y administrarle amoxicilina hasta que cumpla los 18 años. Pero sí podemos aconsejar a esa familia que se administre en forma mensual penicilina, benzatínica, 1.200.000, 2.400.000 cada mes hasta que ese niño cumpla 18 años, donde obviamente ya va a disminuir el riesgo de desarrollar las complicaciones sistémicas severas como una fiebre reumática o una glomerulonefritis. Hay que hacer amigdalectomía. La vacuna tampoco está determinada que sea útil. Eso es una faringoamigdalitis. Otra infección frecuente del aparato respiratorio es la bronquitis aguda, que es otra infección muy frecuente y también muy sencilla de tratar y de reconocer. La bronquitis aguda no es nada más que la inflamación aguda y difusa de todo el epitelio de la mucosa del aparato bronquial. Y como en la mucosa del aparato bronquial existen células caliciformes productoras de moco, al estar inflamadas hay una hipersecreción de las glándulas mucosas. Es el diagnóstico más frecuente en consulta. Todos tienen bronquitis, sobre todo en los niños, en los fumadores y en las épocas de invierno. Esta bronquitis aguda puede estar producida por virus, los mismos virus que un resfrío, la influenza, la parainfluenza, el sincitial respiratorio, adenovirus. O si es por bacterias, el micoplasma, la clamidia pneumoniae, estreptococo, estafilococos. E incluso la bronquitis puede ser de etiología inflamatoria por la inhalación de tóxicos o contaminantes ambientales. El edema de la mucosa bronquial produce un exceso de moco. De ahí que una de las características frecuentes de la bronquitis es la expectoración de una secreción mucosa, purulenta, amarilla, blanquecina. Hay una disfunción de los cilios y aumenta la adherencia bacteriana y la infección avanza. Y también puede producirse una hiperreactividad bronquial transitoria. La hiperreactividad bronquial transitoria se refiere a una forma de respuesta de los bronquios de segundo o tercer orden, donde no existe soporte cartilaginoso y donde el proceso inflamatorio por inhalación de irritantes o por una infección bacteriana o viral va a inducir esta hiperreactividad bronquial, va a inducir un broncoespasmo persistente que va a durar más allá del episodio de la infección bacteriana. Es posible que el individuo sane de la infección bacteriana en 5 o 7 días de tratamiento antibiótico, pero persista con una tos irritativa, frecuente, persistente, que ya no es producido por infección bacteriana, sino que es producido por una respuesta de hiperreactividad bronquial que se asocia a la presencia de broncoespasmo. En la clínica de una bronquitis nosotros vamos a tener fiebre, si es que empieza como un resfrío, rinitis, tos seca, irritativa, o luego la tos se hace productiva de una secreción mucosa purulenta. Si hay compromiso de la tráquea puede haber un dolor retroesternal y puede complicarse con esta hiperreactividad bronquial que puede durar hasta 4 semanas con la presencia de una tos persistente, seca, irritativa, una dificultad respiratoria y sibilancias en la auscultación cardíaca, en la auscultación pulmonar. El diagnóstico es por la clínica, una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, como no hay compromiso pulmonar, es normal. No hay un infiltrado acinar, no hay infiltrado parenquimatoso, no hay condensación, o puede haber solamente un engrosamiento peribronquial. A nivel de los cilios,
A veces se observan anillos, como anillos, las paredes bronquiales, como anillos. Eso indica que esa pared bronquial está inflamada, edematizada. La radiografía de tórax también sirve para descartar otros diagnósticos. Y en el estudio funcional pulmonar puedo encontrar un patrón obstructivo secundario al broncoespasmo que ha generado la hiperreactividad bronquial, que puede durar hasta 4 o 5 semanas. Y indudablemente el tratamiento son las medidas generales: hidratación adecuada, evitar el humo del tabaco, los irritantes, humidificar la vía aérea, usar analgésicos, antipiréticos, no aspirina, sino paracetamol, ibuprofeno. Si vemos que existe hiperreactividad bronquial, hay que usar un broncodilatador en aerosol, una mezcla de beta-adrenérgico con corticoide. Y hay que empezar el tratamiento antibiótico, porque la etiología suele ser bacteriana, con los mismos antibióticos típicos de una infección de la vía respiratoria: la amoxicilina con clavulánico, macrólidos o las quinolonas. Si la tos es muy molesta, se puede usar antitusígenos. En el tratamiento de las infecciones pulmonares, es mejor no usar antitusivos, porque la tos es un reflejo normal que nos ayuda a limpiar la vía aérea. La tos es algo que nos ayuda a controlar la limpieza de la vía aérea. Entonces es mejor que una persona, si tiene una tos moderada, persista con su tos y siga limpiando su vía aérea. Solamente se usa cuando existe una tos muy molesta los antitusivos. Ya, ese es el tema de hoy, señores. Nos vemos mañana a las 6. Hasta luego.